Situación delicada que están viviendo hoy dos instituciones de seguridad social. Uno es la Caja Municipal. Es una situación crítica la que está viviendo la Caja Municipal. En estos días el diario Última Hora publicaba, entre otras cosas, cuánto cobran los consejeros de la Caja Municipal. La Caja Municipal está prácticamente en quiebra financiera. Pero resulta que los concejales tienen, tienen salarios que están por encima de los 20 millones de guaraníes. Sí. Hubo un incendio esta semana en la Caja Municipal. Muy sugestivo. Muy raro. Se está investigando ese incendio porque aparentemente hubo allí algunos documentos que se perdieron y se está investigando si fue o no intencional. Bueno, hay tres cajas, digamos, que preocupan. La Caja Municipal, igual que otras cajas, son relativamente pequeñas en volumen, pero obviamente para un jubilado municipal es terrible que hoy tenga que ver cómo probablemente le vayan inclusive a prorratear el pago. Es decir, estamos hablando de una persona mayor que normalmente tiene muchas más dificultades de salud, etcétera, y a la que sus ingresos le pueden recortar. Sí. El otro es la caja fiscal. La caja fiscal, que ustedes saben, es, digamos, a donde aportan todos los funcionarios públicos y que tiene un déficit total al primer trimestre del año 2024. Estoy leyendo esto en el diario Última Hora. Ya tiene un déficit de 72 millones de dólares. Solamente lo que pagamos, claro, que se pagan. El resto de las personas que nunca se van a jubilar, porque recordemos, 8 de cada 10 personas que trabajan en Paraguay no tienen seguro social, nunca se van a jubilar, pero con sus impuestos están pagando este agujero que tiene la caja fiscal. Y lo otro es lo del Instituto de Previsión Social. Hay una situación complicada, sobre todo en el área de salud. Recordemos que en el IPS el aporte que se hace es una parte para la jubilación, y esto se tiene que invertir, y lo otro es para cubrir los costos de salud. En ese fondo de salud hay un déficit tremendo, o sea, lo que se aporta es absolutamente insuficiente para los gastos que hay. Por supuesto que hay corrupción, sí. Por supuesto que hay mal gasto, pero además de eso resulta insuficiente porque cuando se estableció este mecanismo, que fue en la década del 40, finales de los años 40, la cobertura de salud era mínima, o sea, lo que vos pedías era algunos analgésicos. Una radiografía, eso era todo. Hoy vos tenés medicamentos oncológicos, tenés tratamientos que son sumamente costosos. Entonces están viendo qué se puede hacer. Y se quiere modificar la Carta Orgánica del IPS y saltaron algunas polémicas, como por ejemplo, se habló, pero en realidad no hay un proyecto concreto, de que aquellos que tengan enfermedades catastróficas hagan un aporte mayor, lo cual sería inconstitucional, en realidad no se puede discriminar, pero sí se pide una evaluación cuando vas a empezar a ser aportante al Instituto de Previsión Social. Y allí también hay una polémica, porque en Paraguay sabemos que el sistema público no tiene cobertura garantizada, sobre todo para enfermedades catastróficas. O sea, para decirlo en términos simples, si te detectan un cáncer, vos sabés que en el sector público las posibilidades que tenés de hacerte un tratamiento son muy pobres. Probablemente si conseguís una quimioterapia o cualquiera de los tratamientos, diálisis, por ejemplo. Claro, los tiempos y la continuidad son no son los que se requiere para la enfermedad. Y en el cáncer, ustedes saben, si vos tenías que hacerte cada 15 días y al final te hiciste cada 2 meses, y el resultado es que la enfermedad avanza. Y la conclusión es la muerte. Entonces, por supuesto, la gente se desespera. ¿Y qué es lo que han detectado que pasa a menudo? Pero es una cuestión de desesperación. Es muy difícil clasificar esto como un fraude, aunque sea técnicamente un fraude. Personas a las que le detectan la enfermedad y aparece lo que se llama contrato de favor. Es decir, alguien supuestamente le contrata a esa persona, le inscribe en el IPS y a los pocos meses esa persona tiene derecho a hacerse el tratamiento en el IPS. Entonces ellos piden hacer un estudio médico antes de inscribir. Esto pasa con los seguros privados,
O sea, si vos digamos, te descubrieron un cáncer, ningún seguro privado te acepta. No, enfermedades preexistentes. Claro. Claro. Y te va a aceptar, pero no te va a cubrir el tratamiento de esa enfermedad que ya tenías. Todo lo que tenga que ver con esa enfermedad te cobran. Bueno, el IPS, que también es un seguro de salud, tiene este drama, ¿verdad? Dice, bueno, resulta que vienen porque quieren hacerse un tratamiento que no se pueden hacer en el sector privado. Porque esto es así. Nosotros, la gente que nos está viendo puede ser de clase media, de una clase media cómoda. Puede ser gente que esté ganando, supone que gane 4 salarios mínimos o 5 salarios mínimos. Y que en la familia los dos trabajen y cada uno tenga 5 salarios mínimos. Pero te pescan un cáncer y vos no tenés cobertura pública y te podés quedar en la calle. Absolutamente. Podés quedar en la ruina total en cuestión de meses. Sí. Y puede que igual no puedas pagarte tu terapia y finalmente termina muriendo el paciente. Y perdiste todo. O sea, muere el paciente y la familia queda en la bancarrota absoluta. Con deuda. Eso es lo que pasa a menudo. Entonces, este es un problema de fondo que hay que discutirlo. La vez pasada, el economista Manuel Ferreira, que fue ministro de Hacienda, decía, cuando le preguntamos, si usted fuera ministro de Hacienda y tuviéramos este dinero que vamos a tener ahora con Itaipú, fondos sociales, son más o menos 650, 660 millones de dólares por año en 3 años. Son como 1.900 millones de dólares. El presidente anunció una cantidad de cosas. Decía Manuel Ferreira, esta es la oportunidad de crear un fondo para las enfermedades catastróficas. Hay una ley, pero la ley no tiene recursos. Conares. Entonces vos podés meter, dice, 100 millones de dólares en ese fondo para poder cubrir. Entonces, estés vos en el sector público o en el sector privado, por ejemplo, que te cubran los medicamentos. Entonces vos recurrís a eso para que te cubra. Porque aunque hoy tengas un trabajo y mantengas, no seas, digamos, no estés por debajo de la línea de pobreza, si te vas a comprar los medicamentos oncológicos, no, o por lo menos en la un calle. seguro como lo que estás mencionando, lo del chico David, Claro. un análisis de 17 millones de guaraníes, por ejemplo. Ni estos seccionaleros que ganan 20 millones de guaraníes van a poder hacer frente a un tratamiento oncológico en el sector privado. Imposible, imposible. Bueno, y sobre todo la medicina que hay hoy, que te puede salvar la vida, es medicina costosa. Estos medicamentos mononucleares que le llaman, te cuestan $20.000, $30.000. Claro. Y tenés que tomarte, no sé, 2, 3 o más. Entonces, estas son las cuestiones que hay que necesariamente plantearse. Creo que tenemos un material sobre el Instituto de Previsión Social donde se plantea justamente esto. Vamos a pasar y préstenle atención porque este tiene que ser un debate público. Tenemos que hablar de este tema. A ver. El tema surgió en la última sesión del Consejo de Administración del IPS de este jueves, cuando los consejeros empezaron a enfatizar que los empleadores deben correr con los gastos de los chequeos médicos que deben hacer a sus empleados para asegurarlos en IPS. Sin embargo, luego empezaron a cuestionar la diferencia en los gastos que genera un asegurado sano y otro con enfermedades ya preexistentes. El consejero Aníbal de los Ríos insistió en la necesidad de filtrar información veraz sobre la salud del empleado. El doctor de los Ríos era jefe de traumatología cuando fue salpicado por el caso de un anciano que perdió ambas piernas por error. Aquí un fragmento de lo expuesto en la reunión del consejo. Si el empleador declara un futuro paciente, o sea, un futuro asegurado, y ese asegurado tiene una enfermedad preexistente, el IPS tiene que poner sus prerequisitos y sus precondiciones, o sea, no puede pagar la misma suma un paciente que es, por ejemplo, nefrópata o padece una enfermedad que va a demandar muchísimos costos para la institución seguir pagando el mismo aporte que paga uno que no tiene el riesgo. Yo me adhiero a lo que dice siempre el consejero Pereira, esta es una empresa, nosotros tenemos que comportarnos como una empresa.
Nosotros no es el mismo costo un asegurado que tiene 24 años, que está comenzando la empresa y que no tiene ningún riesgo, no genera ningún costo para la institución, versus una persona que tiene 48 años, 49 años y viene con una enfermedad preexistente. Este punto de conflicto quedó pendiente y será remitido a la Gerencia de Salud y al área de Relaciones Interinstitucionales para que establezcan las condiciones para los nuevos asegurados. Bueno, ahí está. Es un tema sumamente complicado porque, claro, no es lo mismo en un seguro privado que tiene un objetivo de rentabilidad, porque el servicio privado es un negocio. En el caso del IPS no es un negocio, es una cobertura social. Y lo que están planteando es cierto eso. O sea, si vos empieza a trabajar una persona de 50 años y le ponen el IPS, o sea, obviamente tiene que asegurarla en el IPS. Esa persona de 50 años no es lo mismo que una persona de 25. Va a tener ya seguramente muchas enfermedades preexistentes. En el seguro privado no le van a tratar sus enfermedades preexistentes. Por ejemplo, si esa persona es diabética. No lo aceptan ya directamente. Ya no le aceptan, o sea, o le aceptan para otras cosas, pero claro, esa enfermedad, todo lo que tenga que ver con su enfermedad preexistente no le cubren. El IPS plantea si debería ser lo mismo, pero el IPS no tiene una función de rentabilidad, sí de sostenibilidad, pero es muy cruel el planteamiento, ¿verdad? Quiere decir que cualquier persona que consiga empleo a los 40 años y por fin va a tener IPS, la cobertura médica se va a restringir a toda enfermedad nueva que tenga. No, además tienen que regirse por la Carta Orgánica del IPS, por la ley del IPS. No puede ser una cuestión que se le ocurra a los consejeros y a partir de allí cambien. Eso además tiene que ser solamente para los nuevos ingresantes al seguro, no para los que ya estaban, porque no puede ser retroactiva, sí, claro, una ley que le afecte. Es categórico. Y lo otro es que el IPS necesita un estudio actuarial para ver el problema de fondo, ¿verdad? Un estudio que vea cuál es la situación y cuál es el horizonte del IPS en cuanto al dinero que nosotros estamos aportando. ¿Se está invirtiendo, no se está invirtiendo? ¿Qué pasa con la plata en el IPS? ¿Hasta cuándo vamos a tener fondos? Eso es lo que todos queremos saber también, ¿verdad? Claro. Y una cuestión final que quería aclararle a la gente, ¿verdad? Porque hay mucha preocupación. Se habla, obviamente, de modificar la Carta Orgánica para cambiar el cálculo para la jubilación. Sí. Hoy se hace el promedio de los últimos 3 años de aporte. Se plantea los últimos 10 años de aporte. Aún si esto se llegara a hacer, eso no le afecta a nadie que hoy esté aportando al IPS. Eso va a regir solamente para aquellos que pasen a ser aportantes después de que eso se convierta en ley. Sí. O sea, si la ley sale un miércoles, hasta el día martes, el martes alguien empezó a trabajar, ese va a mantener esos 3 años. Para el que entre el jueves, a él recién le va a regir el cambio. O sea, si usted se está por jubilar, no se preocupe, a usted no le pueden modificar las reglas de juego. Así de simple, porque la gente se preocupa mucho con este tema.